Y estableceré mi pacto contigo entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 6 y 7. Como introducción veremos algo con respecto a los tiempos postdiluvianos. Dios deja establecido claramente en Génesis 8:21 que la pecaminosidad humana inherente persistiría después del diluvio. Por ello, entre los hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo postdiluviano. Cam manifestaba una naturaleza ardiente, desenfrenada y sensual que se transmitió especialmente a su hijo menor Canaán. Sus descendientes mostraron la misma falta de reverencia filial, la misma impiedad y la vileza de su carácter. Tuvo 4 hijos y 24 nietos y se establecieron en algunos lugares del noreste de África como Nubia, Etiopía, Egipto, Libia, y en Meroe, una región entre el Nilo Azul y el río Atbara. Algunas razas africanas hablan hoy lo que se conoce como lengua camita. Los bereberes, los tuareg, los afarenses y los vejenses, incluso la lengua de Egipto. Cam y sus descendientes fueron los primeros fabricantes de ídolos después del diluvio y formaron las dos más grandes imperios de la antigüedad, Egipto y Sumeria en la Mesopotamia. También los cananeos, los hititas y los fenicios fueron sus descendientes. Ellos fueron destacados en la agricultura para producir alimentos y fibras para vestimentas. Fueron grandes exploradores y comerciantes. Conocían las matemáticas, la escritura alfabética y eran muy buenos en la arquitectura y la construcción. Sem. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido, por la simple razón de que Jehová era el Dios de Sem. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:15. De él iban a descender Abraham y el pueblo de Israel. El hogar original de los semitas fue Mesopotamia y Arabia Oriental. Se establecieron en el norte de la Mesopotamia en tiempos muy remotos, pero su idioma no era semítico, sino del grupo de lenguas asiático-armenoide por mezclas con otros pueblos. Asur se estableció en la parte del sur del valle del Tigris y fueron con el tiempo idólatras, dieron lugar al cruel reino de Asiria. Arfaxad, el antepasado más remoto de Abraham, se estableció al sur de la Mesopotamia. También fue el progenitor de los arameos. Damasco fue el principal de los estados arameos, ampliamente esparcidos entre los pueblos antiguos, y transmitieron su idioma y su escritura, que prácticamente era la lengua hablada por muchos en la antigüedad. También de ellos surgieron los hebreos a partir de Eber. Jafet, el hijo mayor de Noé, dio origen a la familia de naciones indoeuropeas. Los cimerios eran en la zona de Anatolia y Crimea, los medos que se establecieron al este de Asiria, los griegos que descendían de Javán, jonios en las regiones costeras de Asia Menor y de Grecia, la zona de Anatolia en el Asia Menor, presuntamente los armenios, la isla de Chipre, las islas de Sicilia, Cerdeña y las regiones costeras del Mediterráneo. El episodio culminante de la rebelión contra Dios ocurrió aproximadamente unos 100 años después del diluvio. La construcción de una ciudad y una torre o sigurat que pretendía alcanzar hasta el cielo en Babel, puerta del cielo,
para hacerse un nombre, investigar el origen del diluvio y unir a todos los seres humanos en contra de Dios. Fue un baluarte de la rebelión y el primer paso de un magistral plan para regir el mundo. Requería una acción pronta y decisiva para frustrarlo, para preservar la humanidad. Por ello, allí Dios confundió sus lenguas, lo cual trajo peleas, malentendimiento, derramamiento de sangre y una tormenta con truenos y rayos que alcanzaron la parte alta de la torre, que era el santuario de un ídolo, y que se derrumbó. Los humanos debieron esparcirse por la tierra según la lengua que hablaban. Veamos ahora el llamamiento de Abraham. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, por lo cual el Señor finalmente dejó que los transgresores siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Patriarcas y Profetas 117. O sea, desde una perspectiva mundial, ahora el Génesis enfoca a un linaje, una familia, los descendientes de Sem, con lo cual empieza a cumplirse la promesa de Génesis 3:15. Sem, llamado el Gran Doliente, nació cuando Noé tenía 500 años. Tenía 98 años cuando sobrevino el diluvio. 2 años después de este cataclismo nació su primer hijo Arfaxad. Sobrevivió a 8 generaciones de sus contemporáneos. Durante ese tiempo transmitió en forma oral las grandes verdades de Dios de las que había sido testigo. Murió cuando Jacob tenía 15 años. Taré, el padre de Abraham, tuvo 3 hijos, Harán, Nacor y Abraham el menor. Vivían en Ur de los Caldeos, alrededor del año 2000 a.C. Ur era una ciudad de cultura excepcionalmente elevada. Había en ella casas confortables de 2 pisos, con sistema de desagües, escuelas donde se enseñaba a los niños escrituras, aritmética, geografía, etc., bibliotecas y abundantes zigurats o torres escalonadas. Abraham vivió su juventud en una ciudad de refinada cultura, hijo de un ciudadano acaudalado y sin duda un hombre educado. Aunque su familia era politeísta e idólatra, como lo atestigua Josué 24:2, que dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham recibió una revelación de Dios en su juventud y cuando habían pasado 457 años desde el diluvio y más de 300 años de la confusión de lenguas y de la dispersión de los grupos humanos. Dios se había revelado a Abraham en su juventud y le había dado entendimiento preservándolo de la idolatría. Había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo, que más tarde viviera sobre la tierra. Su carácter se destacaba por su integridad, su generosidad y hospitalidad. Imponía respeto, puesto que era un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le ganaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impartía a sus siervos y a toda su familia, los indujo a temer
amar y reverenciar al Dios de Abraham. Historia de la Redención, página 77. Veamos ahora las etapas del pacto de Dios con Abraham. Fundamentalmente hay 3 etapas. La primera está en Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este primer pacto fue hecho en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris, a mitad de camino de lo que es ahora la ciudad de Bagdad y la costa del Golfo Pérsico. Por tanto, debió viajar más de 1.600 kilómetros para llegar a la tierra de Canaán. Abraham tenía en este momento, cuando Dios le comunica este pacto, 75 años. Dios lo llama a abandonar su tierra, Caldea, entre los 2 ríos, su parentela, los descendientes de Arfaxad, y su casa, es decir, su familia, los tareitas. ¿Cuál era el objetivo de llamar a Abraham para salir de Caldea? Era fundar una nación grande y poderosa que adorara a Dios y preservara el conocimiento de la verdad. Una nación que sería una bendición para todas las otras naciones. Aquí se produce la inversión de la maldición original que cayó sobre la tierra como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, y viene por la obediencia de un hombre que había sido hallado fiel. Bendición que sería superlativa con la venida del Mesías procedente del linaje de Abraham. Veamos cuáles son las promesas de este pacto. Primero, recibir la tierra de Canaán como herencia para su posteridad. Segundo, engrandecer su nombre. Abraham es llamado para poner en evidencia la insensatez de los constructores de la Torre de Babel, que trataron así de hacerse un nombre famoso. Abraham, que no construyó ni siquiera una casa, sin embargo es recordado y reverenciado hasta hoy por millones de judíos, musulmanes y cristianos que se consideran sus descendientes. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esta es la más excelsa promesa de amistad que Dios le da a Abraham. Dios consideraría como dirigidos a sí mismo los insultos y agravios dirigidos a su amigo Abraham, y prometió hacer causa común con él, compartir sus amigos y tratar a sus enemigos como si fueran los suyos propios. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Veamos también ahora cuál era el componente de obediencia de este pacto. ¿En qué se tenía que ser obediente Abraham? Primeramente, en emprender el viaje a Canaán.
A los 75 años Abram, con su padre Taré ya anciano, Nacor su hermano, Lot su sobrino, cuyo padre Harán había muerto hacía tiempo, y con Sarai su esposa, emprendió el largo viaje con grandes rebaños de ganado y manadas de ovejas, y por lo menos 300 criados varones, que eran muchos de ellos pastores y conversos a la religión del verdadero Dios, sin contar a las mujeres y numerosos niños y aún bebés que los acompañaban. Siguiendo la parte superior del río Éufrates a través del estrecho desierto de la Siria septentrional y luego por el valle del río Orontes hacia el sur hasta Canaán. Hicieron un descanso en Harán, sobre el río Balik, al norte de la Mesopotamia, a mitad de camino entre Ur y Canaán, probablemente por la edad avanzada y la debilidad de Taré. Allí murió Taré, y después de esto, Abraham, Sarai y Lot siguieron viaje hacia Canaán, pero su hermano Nacor y su familia eligieron quedarse en Harán, cautivados por la fertilidad de la región. Desde allí quedaban aún 720 kilómetros siguiendo el camino real de las caravanas de mercaderes. Finalmente llegaron a Canaán, entrando a la región de Galilea. Cruzaron la planicie de Esdraelón, donde había poderosas ciudades cananeas fortificadas, como Megiddo y Tanak. Finalmente llegaron a Siquem, donde se establecieron por un tiempo. Veamos ahora la segunda parte del pacto, y el texto completo está en Génesis 15, 1 al 21. Leeremos tan solo los versículos 1 y 5 al 7. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esta segunda etapa del pacto se produce después del rescate de Lot y de su familia de los reyes de Mesopotamia, de los cuales Sodoma y Gomorra eran ciudades tributarias. Esta segunda etapa fue dada en forma de visión. El ánimo de Abraham estaba decaído porque temía posibles represalias militares de los reyes mesopotámicos, por un lado, pero lo que más lo desanimaba era que todavía no tenía un heredero. ¿Cómo, pues, podría cumplirse la promesa de Dios de que llegaría a ser una gran nación? Sarai era estéril desde siempre, y él ya tenía 81 años. Abraham temía que no le quedara otro camino sino seguir la práctica común de su tiempo de adoptar como su hijo legal y heredero a su servidor más digno de confianza, Eliezer de Damasco, un esclavo nacido en su casa. Todos los anhelos, sufrimientos y desengaños de la vida matrimonial de Abraham se expresan en este lamento. Por ello, en la visión dada a Abraham por la noche, Dios le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Carl Sagan, el famoso astrónomo estadounidense, expresó: el número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. Mediante una nave
espacial europea, se ha calculado que habría 200.000 millones de estrellas en total solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea. A partir de este dato se ha especulado que habría 10 sextillones de estrellas en el universo, o sea, un sextillón es un 1 seguido de 22 ceros. Mirando el maravilloso cielo estrellado y sus miríadas de resplandecientes orbes, Abraham y su confianza en Dios, comparable a la de un niño, no vaciló en aceptar la palabra de Dios de que así sería su descendencia. Y la Biblia dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este texto es la piedra angular de la doctrina de la justificación por la fe. No que su fe lo hiciera justo, sino más bien le fue contada, o sea, considerada por justicia por el Señor. Abraham era un pecador y necesitaba redención por ello, y se le extendió la misericordia y la gracia que incluía el perdón de sus pecados y la justificación por la fe. La segunda parte de este pacto se da al día siguiente, hacia el final del día. Génesis 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. La verdad es que se necesitaba fe, muchísima fe, para creer que los cananeos, organizados en ciudades poderosamente fortificadas, serían desposeídos y su tierra dada a un anciano sin hijos. Hasta este momento Abraham se había limitado a viajar de un lado a otro buscando campos de pastoreo para sus animales, tratando de no interferir con la población local, y llegó así a ser el primer misionero itinerante. Por eso se podría justificar la pregunta de Génesis 15:8. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios condescendió entonces en entrar en un pacto solemne con Abraham en la forma usual que se hacía en esa época. Este era lo que se llamaba un pacto de división. Consistía en animales que eran sacrificados y divididos en dos mitades, colocadas una enfrente de la otra, dejando un espacio intermedio. Los participantes del pacto debían caminar entre los pedazos divididos, prometiendo solemnemente obediencia perpetua a las cláusulas del pacto. Las vidas de los animales eran la garantía del cumplimiento. Esto no fue una visión. Abraham cumplió con todas las estipulaciones del pacto y él pasó en medio de los animales divididos. Luego tuvo que ahuyentar las aves de rapiña que trataban de alimentarse de los cadáveres pacientemente durante muchas horas. Al caer el sol le sobrevino un sopor muy profundo y el horror de una grande oscuridad lo sobrecogió. Durante este sueño, Dios le aclaró a Abraham las promesas que le había hecho el día anterior con información adicional. Primero, no podía esperar una posesión inmediata de la tierra de Canaán. Segundo, seguiría siendo peregrino mientras viviera, lo mismo que sus 4 generaciones de descendientes que no habían nacido aún. Y tercero, no solo serían peregrinos
él y sus descendientes, sino además esclavos en tierra ajena. Su nieto Jacob fue siervo de Labán durante 20 años. Génesis 31:41. Su bisnieto José fue vendido como esclavo y más tarde puesto en prisión, y finalmente todos los descendientes de Israel fueron esclavizados en Egipto. Cada generación durante 4 siglos fue oprimida y perseguida. Isaac fue perseguido por Ismael, según dice Gálatas 4:29 y Génesis 21:9. Jacob huyó de Esaú, su hermano, para salvar su vida, y más tarde fue esclavo de Labán. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Todo Israel fue oprimido por los egipcios después de la muerte de José. En realidad, pasaron 215 años en Palestina, donde fueron oprimidos Isaac y Jacob. Esos 215 años se cuentan desde el año 2083 al 2298 a.C. y 215 años en Egipto desde el año 2298 al 2513, donde fueron esclavizados José y el pueblo de Israel, configurando así los 430 años de Éxodo 12:41 y Gálatas 3:17 y los 400 años de Génesis 15:13, que no cuenta los 25 años de Abraham sin hijos y los primeros 5 años de Isaac. Tener en cuenta que Egipto y Palestina constituían una unidad porque Palestina era dominada por Egipto administrativamente y se pagaban tributos a Egipto. Ahora nos preguntamos, ¿por qué una demora tan grande para darle la tierra de Canaán en posesión? Había 2 razones fundamentales para la indudable dilación en el cumplimiento de la promesa divina. Primero, se necesitaba tiempo para multiplicar la descendencia de Abraham hasta el punto de poder tomar el país. O sea, los hebreos aún no estaban listos para poseer la tierra de Canaán. Y segundo, el amor y la justicia de Dios demandaban una prolongación del tiempo de gracia para los amorreos, habitantes de Canaán, para permitirles aún arrepentirse de sus maldades. O sea, Dios no estaba listo para desposeer a los amorreos. Finalmente, una antorcha de fuego, símbolo de la presencia divina, pasó entre los cadáveres partidos. No era esto una visión, porque los animales fueron consumidos por completo por el fuego divino, y con esta señal visible Dios confirmó su pacto con Abraham. Otra pregunta que podría surgir en nuestra mente es ¿por qué Dios llamó a Abraham a salir de Ur, una ciudad de refinada cultura, rica y próspera, donde el patriarca gozaba de comodidades y privilegios, para peregrinar en Canaán, una tierra ajena, poseída por fuertes tribus cananitas, con una religión tanto o más degradada que las mesopotámicas, donde Abraham no podía esperar una posesión inmediata, sino solo 400 años después de su muerte? ¿No era lo mismo quedarse en Ur? La respuesta está dada por una hermosa cita que está en Tercera de Joyas de los Testimonios, página 29. El grupo de creyentes puede ser pequeño, pero a la vista de Dios es muy precioso. La verdad los sacó como piedras brutas de la cantera del mundo,
y fueron llevados al taller de Dios para ser tallados y modelados, pero aún en bruto son preciosos a la vista de Dios. El hacha, el martillo y el cincel de las pruebas están en las manos de un artífice hábil, que no los emplea para destruir, sino para labrar la perfección de cada alma, como piedras preciosas, pulidas a semejanza de las de un palacio. Dios quiere que recibamos un lugar en el templo celestial. Tercera etapa del pacto, Génesis 17, 1 al 21. Este pacto se produce 13 años después del nacimiento de Ismael. Durante esos 13 años anteriores, Abraham no había caminado delante de Dios, como dice Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham en realidad había caminado detrás de él, como si quisiera evitar ser observado, consciente de sus errores. Ahora Dios le pide que camine delante de él, consciente de que Dios lo vigila, deseoso de alcanzar la aprobación del cielo, como caminaron Enoc y Noé. Para subrayar este llamado a una experiencia más elevada, Dios le cambia su nombre de Abram, que significa Padre enaltecido, a Abraham, que significa Padre de muchedumbres, y a Sarai, que significa mi princesa, a Sara, que significa princesa, porque ya ella no sería la princesa personal de Abraham, sino sería la princesa de toda la nación de Israel, la progenitora de toda la nación de Israel. Las obligaciones de Dios son: seré tu Dios. Todo lo que yo soy o tenga o lo que pueda hacer, seré y lo haré para ti y tus descendientes, dice Dios en Génesis 17, 7. Innumerable descendencia. Esto está en el versículo 6. Si nosotros nos ponemos a contar, la descendencia de Abraham está constituida por los descendientes de Ismael o ismaelitas y los descendientes de Isaac, que son fundamentalmente los israelitas. Pero después, cuando Abraham queda viudo, se casa con Cetura, quien le da una enorme cantidad de hijos, como 12, que dan origen a un montón de tribus que viven fundamentalmente en Arabia. Todos estos son los hijos literales de Abraham, pero no olvidemos los hijos espirituales de Abraham, que son todos los que siguen el mismo camino de fe de Abraham y que se consideran sus descendientes. La tierra de Canaán sería su herencia en Génesis 17:8, y la descendencia de Abraham no sería a través de Ismael, como pensaba Abraham, sino de un hijo nacido de Sara. Habían pasado 24 años desde que Abraham entró en la tierra de Canaán. Durante los primeros 10 años Dios le había prometido un hijo repetidamente, hasta que éste tomó las cosas en sus manos y se unió con Agar y engendró a Ismael. Abraham no tuvo dudas entonces de que este sería el cumplimiento de las promesas de Dios, pero no tuvo ninguna otra revelación divina desde ese momento.
Que Abraham y Sarai dudaran y que su fe vacilara no era sino propio de su naturaleza humana. Parecía exagerado desde un punto de vista humano que Dios los hiciera esperar 25 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90, estéril toda su vida. Incuestionablemente Isaac era el hijo de la promesa divina, no de los esfuerzos humanos. Obligación de Abraham y señal del pacto. La circuncisión. En Génesis 17, 10 al 12, era la señal de este pacto. ¿Qué importancia tenía la circuncisión? Primero, distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Esto está en Efesios 2:11. Tengamos en cuenta que los únicos otros pueblos que se circuncidaron fueron los egipcios, que tomaron esta costumbre de los israelitas y lo hicieron mucho después de que lo practicaban los israelitas, y los musulmanes, que también lo tomaron de los judíos, pero ellos lo hacen a los 13 años porque Ismael fue circuncidado cuando tenía 13 años. Perpetuar el recuerdo del pacto con Jehová, Génesis 17:11, o sea que era señal del pacto. Tercero, fomentar el cultivo de la pureza moral, Deuteronomio 10, 16 y 17, o sea, era simbólico de la circuncisión del corazón. Era simbólico también de la justificación por la fe, Romanos 4:11, y prefiguraba el rito del bautismo, Colosenses 2:11 y 12. Finalmente vamos a considerar cuáles son los nombres de Dios que se usan en el trato con Abraham. El nombre es la señal o la prenda de aquel que la lleva. Describe a la persona y le es característico. Refiriéndose a la deidad, indican su carácter y sus atributos, constituyen una revelación de las personas divinas. Por lo tanto, son una expresión y revelación de Dios en su relación personal con los hombres mediante el plan de salvación. Aquí veremos el uso de los nombres de Dios en los pactos hechos con Abraham. Génesis 15:7. Dios se presenta como Yahvé, llamado el tetragramatón, porque son las letras Y, H, W, H. Las 4 letras consonantes que la componen aparece como Jehová o Yahvé. Posiblemente sea una forma del verbo hebreo ser, significando entonces el que es, el que existe por sí mismo, el que es o será, es decir, el eterno. Comprende los atributos de la autoexistencia y la eternidad, que tiene vida en sí mismo, vida que no deriva de ningún otro. Con este nombre se manifiesta Dios a Abraham en Génesis 15:7, el santo nombre del Dios que guarda su pacto, que ha hecho provisión para la salvación de sus hijos. El segundo nombre es El Shaddai en Génesis 17:1. Este título sugiere la abundante bondad de Dios, las bendiciones temporales y espirituales con las cuales enriquece a su pueblo. También Dios omnipotente o todopoderoso, el Dios de poder y autoridad, de riquezas inagotables, las cuales concede a los hombres. El tercer nombre es El Elión, en Génesis 14:18, Dios Altísimo. La palabra El, de la misma raíz de Elohim, significa el poderoso.
y Elión altísimo, exaltado, supremo. La gran diferencia que existe entre Dios y la criatura, su majestad, su pureza y santidad. Melquisedec es descrito como el sacerdote del Dios altísimo, el Elión. Y finalmente, el Ray, el Dios que me ve, es prácticamente un título usado por Agar cuando escapa de su ama, Sara, y se encontraba absolutamente angustiada y sin ninguna forma de salvarse, y entonces Dios se le presenta allí como un ángel y ella lo llama el Ray, el Dios que me ve en mi necesidad. Como conclusión tenemos una cita de Patriarcas y Profetas en la página 121 que dice así: Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él, también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, lo reparaba y allí adoraba al Dios viviente.